Hola, hola a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio del podcast Impertinente. Luego de muchos años de un stand-by prolongado, hijos de por medio, muchas historias, pero queremos volver de a poquito, no como antes, pero por lo menos hacer un episodio al mes de Impertinente. Así que les saludamos a todos y gracias por estar conectados. Y vuelve en gloria y majestad, luego de muchas cosas en su vida, la trajimos de vuelta, la Connie. ¿Cómo estás, Connie? Luego de muchas guaguas. ¿Verdad? Luego de mucha familia. La última vez que grabamos el último capítulo, ¿Sí? ¿Ya? yo no tenía ningún hijo. Hoy increíble, ¿eh? Y ahora tengo 2. Hiciste la tarea muy rapidito. Muy rápido. Pero estoy bien. Qué bueno, nos alegramos que estés bien. Nos alegramos de que estés bien. Y estamos contentos de iniciar una serie de programas que va a ser una vez al mes. Porque inesperadamente hay personas que nos dijeron que escuchaban más de una vez un podcast nuestro. Un contra episodio. todo pronóstico. Claro. Entonces, contra todo pronóstico, nos dijeron, oye, ¿por qué no graban otros? Y nosotros dijimos, ok, creemos que es un buen tiempo. Y vamos a hacer como unos tipos especiales, uno Claro. al mes. Antes hacíamos cada semana, pero vamos a hacer uno al mes. Y va a ser con invitados, ¿ya? Que vamos a tener. Para que repitan esto ahora, Claro. una y otra vez, hasta que salga el otro. Esperemos que no sea la señal de que tengas más hijos. No. Suficiente. No. Oye, pero hoy día vamos a empezar este podcast a hablar acerca de la paternidad y la maternidad. Yo estoy maternando, ¿tú estás paternando? Yo estoy paternando. En este podcast vamos a hablar acerca de, o intentar responder una pregunta que es bien especial, porque no creo que haya un consenso total de lo que sea la respuesta correcta. Y es que la paternidad y la maternidad, ¿es una pérdida o es una ganancia? Una buena pregunta. ¿Perdemos o ganamos cuando somos padres, cuando paternamos, cuando maternamos? Si ustedes saben la respuesta, cuando nos vea la edición. Lo pueden escribir en los comentarios porque este podcast sale por YouTube, por el canal de la Iglesia PDD Chile. Así que ahí pueden seguir nuestros episodios, escuchar los antiguos. Pero hoy día vamos a responder esta pregunta. Para todos los que son padres, ¿pérdida o ganancia, Connie? Voy a contar algo. A ver. Ayer estaba hablando con el Joe, Ya. mi señor esposo. Y justo el Joe me decía, íbamos en un acto así como en el metro, Ya. con nuestros 2 hijos. En un acto cotidiano. Claro, un acto cotidiano porque al Teo le encanta andar en tren. Ah, ya. Entonces íbamos y el Joe me decía, uy, ¿te imaginas? No tuviéramos hijos, tendríamos mucha plata. Fue como un momento de iluminación. Como que es como que está nublado y de repente sale el sol por unos segundos. Tendríamos mucha plata. No gastaríamos en esto otro. Y yo, claro, empecé como a sumarle un poco a esta conversación. Igual le decía, uy, y en una pieza yo por fin cumpliría mi sueño de tener mi biblioteca lleno de libros, Yeah. Solo una pieza de eso. Y le empezaba a decir, no, es que, uy, cuánta plata se nos... Yo tengo 2 guaguas, entonces el gasto mensual de pañales es Ya. algo que no... Exorbitante. Claro, que no voy a decir aquí para no generar pena. Y después, claro, yo decía, yo no, qué terrible, de verdad, tendríamos muchas cosas, pero quizás no tendríamos ese momento de felicidad que tenemos, Ya. porque sí es felicidad abrir una puerta y patear un juguete. Tú abrías una cosa y salta un juguete, salta una mamadera, algo, y diría, pero igual a lo mejor no sería tan entretenida nuestra vida teniendo más, a lo mejor más recursos económicos, pero sí los niños, ¿cachai? Entonces al final es una por otra. Ahora, no diría que es una pérdida económica, más bien una inversión. Yo no estoy de acuerdo contigo. Al tiro nomás. No estoy de acuerdo contigo porque
Bueno, de partida, sí siento que paternidad y maternidad, pérdida o ganancia, en realidad son ambas. Claro. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Eso es lo extraño de todo este asunto. Porque va a depender un poco cómo lo vayas viendo. Porque incluso hay cosas que durante el día encuentras pérdidas y al otro día le vas a encontrar ganancia. Sí. O al revés. Como hoy aquí estoy ganando algo y te vas a dar cuenta que es una pérdida. Ajá. Es como una vuelta. Ahora, ¿por qué encuentro que en el buen sentido de la palabra se utiliza mal el concepto de inversión? Uh-huh. ¿Ya? Yo la otra vez estuve pensando en eso porque lo escuché caleta de veces. De hecho, he leído libros acerca de padres, he ido a algunos cursos y la palabra como inversión se habla como algo positivo. Como, oye, tú tienes que invertir en tu familia, invierte en tus hijos. Pero la palabra inversión en ese concepto sería incorrecto porque tú tendrías que esperar algo de vuelta. Ah, sí, tienes toda la razón. No Claro. estoy esperando nada de vuelta. Claro, porque la inversión, de hecho, hay personas que dicen hoy día que en Chile, como no estamos teniendo hijos en general, los jóvenes no están, la tasa de natalidad está muy baja. Se está entusiasmando a los jóvenes diciéndole, oye, Claro. ¿quién te va a mantener cuando seas viejo? Claro. ¿Cachai? Entonces, lo que se está diciendo como, oye, el hijo tiene que ser una inversión porque ¿quién te va a cuidar? Y yo creo que eso es lo incorrecto porque un papá o una mamá no debiera ver como su hijo como estoy invirtiendo para que después me devuelvas. Claro, para que haga algo por mí en algún momento. Sí, tienes razón. La palabra inversión es poner algo en un lugar para que te retorne. Claro, para que te retribuya. Para que te retribuya. Entonces, quizás eso haga que muchos padres pongan demasiada expectativa en sus padres, en sus hijos, porque de alguna manera es como que estuvieran alimentando un chanchito que después se van a comer. Están criando, claro, claramente. Igual yo pienso en eso. El otro día estaba escuchando un podcast que decía, una mamá decía, es un podcast de maternidad. ¿Ya? Y una mamá decía, encuentro tan incorrecto estar pensando o forzando, diciéndole a mis hijos todo el tiempo que tienen que retribuirme, que todo lo que yo hice por ellos, que Claro. todo lo que, no sé, dejé de dormir, que todo lo que me sacrifiqué, cuando en el fondo fue mi elección tenerlo. Y pasa muchas veces, quizás no en todas las crianzas, pero sí en las más antiguas tal vez, sin herir a nadie, por favor. ¿Ya? Que se espera un poco eso y que te lo hacen saber a veces cuando te retan, cuando te castigan, todo lo que tú me debes, como todas esas cosas. En el fondo que sí, que uno también lo hace, pero uno lo debiera hacer como por agradecimiento, por honrar, no porque te lo estén sacando en cara, por decirlo de alguna manera. ¿Me cachai? Yes. Entonces como que, claro, ella decía eso en el podcast y sí le encontré bastante razón y claro, está bastante alineado con lo que tú me comentas ahora, que igual he visto un tema como de inversión por negocio ahora últimamente y claro, yo he hecho inversiones ahora, pero estoy esperando que en algún momento me llegue de vuelta y me llegue más. Claro, el problema de eso, de verlo como una inversión, es que si tú no retornas o ves un retorno, tú en un negocio, dejas de hacerlo, dejas de poner energía, fuerza, porque ya no te resultó el negocio. Y yo creo que en la paternidad o en la maternidad, tú no puedes decir como, oye, no. O sea, ya esta inversión le estoy poniendo en pañales, le estoy poniendo en harta plata esta inversión y no me retorna. No pasa nada. Claro, po. Entonces ahí no funciona esa regla, po, porque Sí. al final no va a recibir lo que tú pienses. No, y aparte, claro, sometería a mi hijo a tener una deuda eterna conmigo también, que no corresponde. Es como también que yo tuviera una deuda eterna con mis papás. Yo estoy agradecida con ellos, intento honrarlos, retribuirlo de alguna manera, pero porque a mí me nace, no porque me fuercen o porque estén esperando algo a cambio. Y espero lo mismo de mis hijos también, que no se sientan al día de mañana presionados por todo lo que yo hice por ellos, sino más bien que a lo mejor de ellos de alguna manera nazca el agradecimiento o el honrar a su papá y a su mamá. ¿Cachai? Eso en el mejor de los casos, en el mundo perfecto.
Obvio. Ahora, una pregunta, Connie. ¿Qué entendemos o qué entiendes tú por ser un buen padre o una buena madre? Según tu percepción. Ahora que ya estás con la mano en la masa en la práctica. Cuando lo descubra, te aviso. Ahora, la palabra no es la verdad, sino que tú qué entiendes. Como cuando tú dices, quiero ser un buen padre o una buena madre. ¿Qué se te viene a la cabeza? Entiendo varias cosas y yo creo que esta respuesta va muy ligada también a las vivencias de uno. ¿Ya? A cómo uno fue criado, a los traumas de uno. ¿Ya? A las carencias. A las carencias, a todas las cosas que de hecho uno a veces pensó que había superado y que te vienes a topar con ellas cuando eres padre o eres madre. Claro. O cosas que tú pensaste que no estaban, salen a la luz y salen a flote ahora, ¿cachai? Entonces, bueno, para mí cosas importantes de ser una buena madre. Ya. Y que ahora me he dado cuenta que de alguna manera he estado como dando fruto a la corta edad del Teo, por ejemplo, que tiene 2 años. Ya. Que es enseñarle lo primordial y mostrarle quién es Dios, que existe. Ya. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, el Teo ahora a los 2 años ora. Sus oraciones son de un niño de 2 años. Sí. ¿Ya? Y me da mucha risa porque cuando ora dice, Señor, pido, papá, mamá, hermana, Kabir, ora por el Kabir. Ya. Entonces, eso para mí es lo primordial de ser una buena madre. Y según lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado en mi vida, también es no presionarlo a que sea lo que yo nunca pude ser, a que sea lo que yo nunca cumplí o necesariamente a que sea lo que yo soñé. No quiero presionarlo a eso, ¿cachai? Y para mí eso es súper importante a la hora de criar. Y a todos me dicen, no, que sea, ya desde chico, así como que sea ingeniero, que sea lo que él le haga feliz, lo que él quiera. Para mí eso también es parte de ser buena madre. Ser buena madre es sanarme yo para poder criarlo a él. Ya. Reparar yo lo que sé que tengo que reparar y que he reparado para poder criarlo a él. Y en esta etapa de mi vida, no sé si va a ser así siempre o para adelante, pero en esta etapa de mi vida es negarme a lo que yo quiero, negarme a mí, aunque la gente diga, eso está mal, no te estás cuidando, como esta ola que hay ahora de ámate, quiérete, respétate tú primero y ya. No, para mí ha sido negarme a mí y eso me ha llevado a un nivel de servicio que ya es otra cosa. Criar a un hijo es un nivel de servicio que es otra cosa, es 24/7. Entonces, para mí esos componentes son súper importantes a la hora de pensar en ser o querer ser una buena madre. Claramente hay muchas cosas más, pero para mí han sido los primordiales en esto. El mayor tiene 2 años, 3 meses recién. Yo estoy recién empezando. Claro, yo recuerdo hace muchos años atrás que con Angie, mi esposa, hicimos un curso que se llamaba Escuela para Padres. Y en un momento del curso, el expositor dice que hay un texto en la palabra que dice, estaba desnudo y me diste ropa, estaba hambriento y me diste de comer. Entonces le dicen a Jesús, ¿cuándo te vimos así? Y le dice, cuando lo hicieron con otros, lo hicieron conmigo. En el fondo está diciendo que el nivel de servicio es responder a las necesidades de otras personas. Pero la vuelta que le dio el expositor es que dice que cuando un niño llega a este planeta, llega al mundo, está desnudo, está con hambre, está sediento, o sea, necesita de todo. Entonces un padre está llamado a responder a esa necesidad. Y si tú se lo estás haciendo a ese niño, en el fondo se lo estás haciendo a Dios. Lo mismo, o sea, aplica exactamente de que todo lo que uno hace por un hijo es como si se lo estuviera haciendo a Jesús.
porque el Señor está muy interesado que un padre responda a esa necesidad, porque Claro. de alguna u otra forma Dios intervino para que tú seas su padre y tú seas responsable por él. Entonces, ser un buen padre implica saber que no se trata de ti, sino que se trata de la otra persona. Exacto. Ahora, según lo que tú dijiste, me pensaba en que un buen padre o una buena madre debe vivir acorde a lo que está enseñando. Entonces, claro, si yo le enseño a mi hijo a orar, a buscar de Dios, y no me ve nunca a mí orar ni buscar a Dios, es difícil que ese niño en el fondo mantenga esa fe durante la vida, porque no lo va a ver en mí, po. Claro, no hay Entonces, ejemplo. hay muchos niños que desde chicos saben orar, saben hacer las cosas, pero vieron a sus papás como que en el fondo no tomaban en serio las cosas de Dios y las pusieron como en un baúl de cosas que aprendieron, tradiciones, pero que no son personales, no son suyas, porque no vieron a los papás viviendo lo que ellos enseñaban. Sí, es verdad, es verdad. Igual eso es súper importante para todo. Me pasa ahora que tengo que cuidar mucho las palabras. Sí, totalmente. Todo lo que digo, tengo que cuidarlo. Lo que hago, que yo pienso que no se dieron cuenta, después pasan los días y hacen lo mismo. Sí. Y sí se dieron cuenta. Entonces, claro, es también cuidar lo que uno hace y cómo uno actúa, porque sí, o sea, nuestros mayores jueces son o van a ser en algún momento nuestros hijos, los que vivieron con nosotros y que saben realmente quiénes somos cuando estamos en una situación de estrés, cuando estamos en una situación de enojo, de pena, de escasez, de felicidad y de lo que sea, francamente. Ahora, igual yo creo que dentro de lo que conversamos, el plan de Dios para toda persona es volcarse en otros. O sea, al final de toda la escritura, cuando Dios pone a Adán en el huerto, no lo pone para servirse a sí mismo, sino para servir a la creación. Ajá. Cuando pone a la mujer también junto al hombre, es para que se sirvan entre ellos, para que se ayuden. Porque la vida que se trata solo de uno, en algún momento sucumbe. No Sí. alcanza para la felicidad. La felicidad no se alcanza solo mirándome a mí mismo. Es imposible, no se puede. Entonces, la venida de los hijos genera como ese vínculo de mirar también la vida a través de otros ojos, desde otra perspectiva, que tú también ya viviste. Tú fuiste hijo y ahora te toca a ti ser padre. Entonces, una pregunta, Connie. ¿Qué hiciste tú como padre o madre que tú dijiste, no, yo nunca lo haría? Y lo hiciste igual, ahora. Cosas buenas y cosas malas. ¿Qué ¿Qué prometiste? Esto nunca lo voy a hacer cuando tenga hijos. Y ya está ahí en eso. Mira, es un tema muy profundo. Ya. Yo voy a intentar contarlo más corto. Condensado. Claro, vamos a contar. Yo siempre, o desde que tengo uso de razón, siempre he querido como ser profesional, Ya. estudiar, seguir estudiando, volver a estudiar y seguir estudiando toda mi vida. Ya. Mi sueño. Y trabajar, ejercer, po. Eso es lo que yo siempre he querido, mi sueño de la vida. Y resulta que, claro, pues en determinado momento lo logré. Y iba bien encaminada en lo que yo quería. Como el área que a mí me gustaba, Ya. lo que yo, bla, 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 voy. Entonces tenía todo esto súper bien planeado, ¿cachai? Como de los 20 a los 30 yo tenía como ya que terminar mi carrera y todo ese tiempo o para sea, ejercer. Un nivel de planificación No, mayor. total. Total. Uno ya cuando va escuchando esta historia sabe que esto se va a derrumbar en algún momento porque estos eran mis planes. Y yo decía, de los 30 a los 40 sigo estudiando, po. Sigo estudiando, especializándome y va a ser bacán. Y hasta los 40 ya ahí no voy a tener hijos, po. ¿Para qué? Si ya al final de los 40 igual a lo mejor un poco más riesgoso, voy a estar más cansada. Así es. Entonces, si alguien tiene 40 podrá entender. Entonces yo dije, claro, no, ¿en qué parte cabe esta situación?
Y resulta que, claro, ya tenía todo esto planificado, llegando a los 30 y quedé embarazada. Jamás lo vi venir y yo dije, ok, voy a tener este bebé, pero yo voy a retomar mi vida rápido. O sea, se me acaba el postnatal, vuelvo a trabajar, el guaguito la sala cuna y seguimos como si nada hubiera pasado, pero ahora con una guagua. Ya. ¿Me caché? Yes. Yes. Pues bien, nada salió... Nada hacía presagiar y nada salió como yo esperaba, pero nada, cuando digo nada es nada, ¿cachai? Nada, nada de nada. Entonces, claro, tengo cumplido 8 meses y yo quedé embarazada otra vez. O sea, ya esto era como una cuestión que seguía y seguía y seguía. Y yo seguía teniendo hijos. Entonces, claro, después de eso, claro, se me acabó el postnatal de la Lauri, yo dije, bueno, lo mismo, como se acaba y yo vuelvo a trabajar, claro, apenas se termine, y los niños se crían en la sala cuna como cualquier niño, o sea, ya, se acabó. Y claro, la Lauri hoy día tiene 9 meses, un poco más, y yo no volví a trabajar nunca, renuncié. Yo, porque yo quise, nació de mí, se lo planteé al yo y dije, ya, esto lo dejo, algo que yo amaba y que había tomado con todas mis fuerzas, lo dejé. Y yo dije, nunca voy a dejar mi trabajo por hijos que se críen en un jardín, yo trabajando, vamos a estar todos bien. Y a lo mejor sí, hubiéramos estado todos bien, no digo que no, pero... Creo que dejé de las cosas que yo sentía en un momento de mi vida que era lo que más amaba. Lo dejé ir por mis hijos. ¿Me siento culpable? No. ¿Se los voy a refregar algún día en la cara? No. Mira lo que perdí por ti, por tu culpa, y tú Mira no, todo y lo que ni siquiera ordenáis la pieza. Hace tu cama. No, y claro, creo que eso para mí ha sido lo que más me ha marcado. Sentir paz con esa decisión, que jamás pensé que lo iba a sentir, sentir esperanza con esa decisión y estar muy feliz en casa criando a mis 2 hijos, que era algo que yo pensé que nunca iba a hacer porque pensé que no estaba preparada y tenía que seguir con mi vida. Entonces, para mí soltar el trabajo fue soltar las riendas de todo, francamente. Claro. De mi control. Claro, ahora eso a muchos padres le llega esa decisión y obviamente tienes que asumir que es una pérdida porque Ajá. pierdes algo, pero ganas otra cosa. Y al final los hijos siempre van a recordar el tiempo que les diste más que las cosas que les regalaste. Así es. Entonces, ahora eso puede sonar un cliché, pero es cierto. Es cierto. De hecho, yo de grande recuerdo los momentos en que mi mamá trabajó, mi papá trabajaban, o el tiempo que mi mamá estuvo en casa. Y lo que más recuerdo es el tiempo cuando estuvo en casa, cuando yo llegaba del colegio y estaba mi mamá, y me tomaba un Milo y miraba a los supercampeones. Creo que esos son los momentos más felices de mi vida, porque estaba con alguien. Pero después de un tiempo, por temas económicos, cosas así, y ya uno va creciendo, a pesar de todo, mis papás, gracias a Dios, me pudieron dar un par más cosas. Pero si me preguntaran como hijo, yo volvería como a no tener mucho, pero tener más tiempo con mis papás. Sí. Salir y todo el tema. Entonces, yo siempre digo que tú no lo puedes tener todo. No se puede tener todo. Es parte de ser adulto. No se puede. No lo intenten. En algún momento tienes que decidir, elegir. Ahora, tú tomaste esa decisión. Y otra pregunta, y también esto es para nuestros oyentes, si lo pueden escribir ahí en YouTube, en los comentarios. Esta es una gran pregunta. ¿Cuál fue el consejo más inútil que recibiste? Porque la gente no sé por qué siente la necesidad de opinar sobre la vida de los demás. Sí. Pero ¿cuál fue el consejo que no pediste y que fue el más inútil que recibiste sobre la maternidad? Varios, pero el que más me ha marcado, porque creo que el que más me ha afectado en mi ranking de malos consejos, que siempre estoy pendiente de no dárselo a nadie. Claro. Que aproveche de dormir, porque el sueño no se acumula. Ah, claro. Entonces, si no hubiera tenido sueño antes,
Da lo mismo. Es como Iba un a mito, tener sueño parte igual. del mito. Duerme harto como para que guardes. Claro. No. Como porque el Teo tuvo trastorno del sueño. ¿Ya? Entonces él no dormía. Y cuando él empezó a dormir, Ah, dormía sí, 2 recuerdo. horas diarias. Dormía de las 9 a las 11 de la noche. ¿Cachai? Sí. Y eso era todo lo que dormía en el día cuando dormía. Entonces yo ahí me acordaba y decía, pero ¿por qué me dijeron eso? Si yo dormía antes y no me sirve de nada ahora. Que a todo esto ese trastorno del sueño también te genera a ti trastorno del sueño. Oh, y Se comparten y las trastorno condiciones. generalizado. En general. No solo del sueño, permíteme decirte. Pero yo creo que ese es el que más, el peor consejo que me han dado. Y el otro consejo que me dan como, mientras los niños duermen, tú duermes. Sí, entiendo la buena intención. Sí. Pero no puedo. Yo no puedo. Entonces, y me acuerdo cuando estoy intentando dormir y los niños duermen, me acuerdo de ese consejo y digo, no puedo porque tengo que hacer cosas, porque aparte es mi momento. Cuando ellos duermen es mi momento. Yo en ese momento aprovecho No lo de podía leer. usar para dormir, pues, claro. No lo puedo usar para dormir. Pues, entonces aprovecho de leer generalmente, escribir. No voy a dormir. No voy a dormir. El consejo más inútil que recibiste, por lo menos para mí, yo creo que sería que hay que darle a tus hijos todo lo que tú no tuviste. ¿Ya? Ahora, haciendo la excepción de que, claro, si yo no tuve tiempo y yo puedo darle a mis hijos tiempo, perfecto. Claro. Pero en el tema material, a eso me refiero. O sea, que todo lo que yo le quiero dar a mis hijos, todo lo material que yo no tuve. O sea, yo fui pobre, no tuve ni juguete, entonces yo se lo quiero dar todo. Todo. Ese consejo es inútil si al final, por obtener esas cosas, no pasas tiempo con tus hijos, po. O sea, al final, ya, quiero que tengan la última Play, la Play 5. Entonces, para eso tengo que trabajar hasta tarde. Entonces, antes llegaba a las 6, 7 de la tarde, tomábamos 11 juntos, pero ahora quiero darle la Play que yo no tuve. Entonces, estoy llegando todos los días haciendo hora extra a las 9 de la noche. Y cuando llego ya están durmiendo. Y cuando me voy en la mañana no están. Porque nos vamos al colegio y todo el asunto. Obvio. Llegué con la Play 5, pero ¿quién te devuelve? Y eso a mí es lo que me angustia de pensar que el tiempo pasa y avanza. Y nadie te va a devolver todo ese año que trabajaste por esa Play 5, pero ese año que perdiste conversaciones, ver películas, pasar tiempo con tus hijos. Y lo más probable es que si tú le preguntas a tu hijo, te va a decir, no, prefiero que llegues más temprano. Y a veces son cosas que nosotros como adultos pensamos que nuestros hijos necesitan. Pero en algún momento vas a tener que sentarte con tus hijos. Y creo que esto es súper fuerte para muchos, sobre todo los que están más grandes, que tú te sientes con tus hijos y les preguntes, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría que fuera yo? ¿Qué te gustaría que hiciera yo? Creo que sería fuerte la respuesta que algunos de nuestros hijos dirían sobre nosotros, porque ellos nos ven. Entonces, si un papá, o sea, si un hijo te dijera, papá, me gustaría que pasaran más tiempo conmigo, eso debería romperte el corazón. Si un hijo te dijera, papá, yo estoy contento contigo porque tú pasas tiempo conmigo, estoy súper bien. No necesitas trabajar más de lo que piensas, estoy bien, yo estoy bien contigo. Sigamos siendo pobres. Sí, yo estoy bien con eso. Estoy bien con eso. Pero es una buena pregunta hacerle a tus hijos, ¿qué piensas? ¿Cómo lo estoy haciendo? Sí, y volviendo al otro, también el daño que uno le causa darle todo. Como prepararlo para la vida, en el fondo. Bueno, de hecho, hoy día en la sociedad estamos viendo ya las consecuencias de la generación en Chile que crió hijos no privándoles de nada. Exacto. Yo he entrevistado gente en mi trabajo y he buscado personas para trabajos y es súper difícil hoy día encontrar a un joven que sea un buen trabajador, porque siempre piensan que merecen todo antes de mover un dedo. Todo lo merecen, porque sus papás les dieron todo. Sí, yo siempre agradecía de mi mamita, que me decía, ¿quieres eso? Sí, cómpratelo.
¿Quieres eso? Sí, gánatelo. Se gana, las cosas se ganan. Y después cuando le dije, mamá, regálame un auto, no. Te voy a regalar con tu papá los estudios para que tú trabajes y el día de mañana tú te puedas comprar tu propio auto. Y ella lo cuenta ahora así como, y yo le dije eso a la Connie, y yo bromeando le digo, mejor me hubiera regalado el auto. Te salió más barato. Pero salió más barato. Salió más cara la me hubiera lección. ahorrado cualquier tiempo. Pero sí, es interesante que puedan hacer ese ejercicio hoy día o donde estén escuchando el podcast, llegar a tu casa y preguntarle a tus hijos como, oye, ¿qué te gustaría? O sea, ¿qué me podrías decir de cómo mejorar yo como papá? Es brutal la pregunta, ¿eh? Hay que estar preparado igual porque... Pero vale, porque hay muchos padres que creen que lo están haciendo bien y en realidad no lo están haciendo. Porque están siguiendo consejos de un libro, de un mentor, de un podcast o lo que sea. Pero yo creo que siempre lo más real es preguntarle a la persona que está interesada, que tú estás interesado, que tú... A mí me pasa algo ahora que a mí, por ejemplo, como al que le compro más cosas, al más grandecito, me dan ganas de comprarle todo. A mí me dan ganas de comprarle todo. Entonces voy a un lugar y digo, mira, esto acá, este juguete, este no sé qué, Y el yo siempre me dice, no, porque aparte de hacerle un daño y de acostumbrarlo, tú limitas su imaginación. ¿Cómo él va a imaginar que tiene, no sé, animales si está todo el rato con que tú le compraste esta cuestión con animales, le compraste esta otra, le compraste aquí, no? Entonces el otro día llego y el Teo me dice, mamá, mira, porque tengo cojines como de diferentes colores. Ya. Este cojín es un toro. Este cojín es una vaca, el del otro color. Y este cojín era un caballo, el del otro color. Y él jugaba con los cojines como que eran animales, ¿cachai? Claro. A mí nunca se me hubiera ocurrido porque para mí más fácil era ir a comprarle los animales nomás. Pues ya juega con los animales y ya basta. Pero sí también me he dado cuenta que no dar todo sirve para múltiples cosas. O sea, los beneficios son muchos. Sí. Muchos. Y va dependiendo también... de la edad en la que se encuentren, ¿cachai? Y si también yo los voy a acostumbrar desde chico así y después quitarle, yo creo que a lo mejor va a ser muy difícil y va a haber que pagar un costo muy alto si ya lo crié y lo acostumbré de esa manera. Así que menos mal tengo a alguien que me frena. Yo creo que llevándolo a lo que tú mencionaste al principio acerca de la fe, de enseñar la fe a nuestros hijos, poniendo en anticipo que tu hijo no va a aprender nada de la fe si no te ve a ti. Ajá. Creo que lo mejor que uno puede dejarle a sus hijos es la fe. Por ejemplo, yo he pensado, ahora mis hijos están más grandes. El Kabir tiene 15 y el Allen tiene 10. Y ellos ambos tienen como una fe que ya empieza a ser propia, a definirse por lo que ellos creen y confían. Yo hoy día, que estoy más grande, que ya estoy de los 40 y tantos, mira, te voy a decir esto brutalmente. Siento que la vida es difícil y me doy cuenta que es más complicada de lo que pensaba. Pensé que se iba a poner más sencilla al crecer y se pone más difícil. Y he llegado a pensar en momentos difíciles, muy difíciles de mi vida. Me he sentado y digo, ¿qué haría si no tuviera fe? Si no tuviera esperanza de que las cosas pueden mejorar. Y me he puesto a pensar y digo, ¿qué pasa con la persona que no tiene fe? Que se mete en un hoyo de depresión, de ansiedad, porque no tiene fe. Entonces yo considero hoy que mi fe es súper valiosa porque me ayuda y siento que mi mamá, que me inculcó esa fe, me dio la herramienta para vivir, para poder sortear estas cuestiones tan difíciles que son la vida. Y mi oración es que el Kabir y el Allen, mis hijos, tengan esa misma fe cuando yo no esté. Porque yo hoy día le digo, hijo, oremos, confía en el Señor, pero cuando yo no esté y ellos estén solos en este mundo, van a tener su fe. Y creo que esa fe va a ser suficiente. Porque hoy día yo creo que
le doy gracias a Dios que considero que mi fe es más valiosa de lo que alguna vez pensé. O sea, porque me ayuda a confiar en Dios, a pensar de que puedo seguir adelante. Me da valor, me da valentía para afrontar situaciones, me da esperanza, alegría. Pero creo que a los hijos es lo mejor que le podemos dejar. Sí, y aparte que finalmente, de alguna manera, claro, uno le compra algo, no sé, un teléfono, cuando son más grandes, esa cuestión es tan pasajera. De alguna manera, si le dan un mal uso, le puede hacer daño, ¿cachai? Sí. Entonces, yo pensaba igual y decía ahora, hace poco, hablé con mucha gente que bueno, yo le decía al Joe, me hacen sentir un poco que yo estoy equivocada, aún sabiendo que yo tengo la razón en esto. Como, mira, yo estuve con licencia un rato y mi licencia era real, ¿cachai? Yo fui al médico y me dieron licencia. Claro. Y después me derivaron y me volvieron a dar licencia y así estuve. Entonces, cuando yo decía, ya, ahora esto se termina, yo ya acabo mi relación laboral, y muchas personas me dijeron y me hicieron sentir muy mal porque yo no iba a comprar una licencia. Si tú estás con fuero, me decían, si tú tienes todas las de ganar, o sea, te pasáis si no lo así. ¿Cachai? Mala madre por no aprovechar los problemas del sistema. Claro, y de hecho yo me acuerdo que un domingo me lo dijeron acá adentro de la iglesia y yo me fui súper angustiada para la casa y yo me decía, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que, ¿por qué me dicen eso? Como que yo sentía que yo estaba actuando mal en algún momento, aún sabiendo en el fondo que lo estaba haciendo bien. Entonces yo le decía al Joe, yo el día de mañana quiero sentarme en la mesa, conversar con mis hijos y contarles cómo fue nuestra historia y contarles qué pasó, por qué yo en algún momento decidí dejar de trabajar, contárselos con alegría y contarles que fue un acto de fe, porque al tomar esta decisión no es que nosotros tuviéramos todo resuelto, para nada. Entonces, por supuesto que fue un acto de fe, pero ¿cómo yo les voy a transmitir eso si les digo que en realidad lo hice, pero por si Dios fallaba, igual compré licencia? Claro. ¿Cachai? O sea, ¿qué estoy transmitiendo ahí? También le estoy dando el pase y el parámetro para que piensen que en realidad ellos también pueden hacerlo, que en su momento determinado, cuando tengan que tomar una decisión de ese tipo, en realidad la fe no es tan importante porque tienen una carta bajo la manga igual, que sería la otra opción. Entonces también todo el rato lo hice pensando en eso y asumo que tal vez si no hubiera tenido hijos y si no hubiera transitado todo lo que he transitado, en otro momento de mi vida antes, quizás sí lo hubiera hecho. ¿Me cachai? Sí, sí hubiera tomado totalmente. esa decisión, sí hubiera comprado la licencia y sí, en realidad, ¿quién se iba a enterar? Ponte tú. Nadie. ¿Cachai? Ahora, igual yo siento que tu fe es desafiada en las cosas de Dios a ver de qué está hecha. ¿Ya? Como dice la palabra, nuestra fe debiera pasar por fuego para ver si es real, porque si es una fe de papel, se va a quemar. Debiera ser resistente. Así es. Entonces, a nosotros también nos pasó, cuando Angie tenía que volver a trabajar, nos pasó al revés, que la Angie volvió a trabajar y nosotros teníamos la posibilidad, como mucha gente nos dice, de comprar licencia. Y te mandan datos. Claro, y no, esto es súper fácil todo el tema. Y nosotros dijimos, necesitamos honrar a Dios en estas decisiones, porque después, ¿con qué cara tú le pides a Dios que te ayude si tú te estás moviendo por las tuyas? Da vergüenza. Claro, es como tú al final estás viviendo las cosas como dual. Ajá. Confío en Dios en algunas cosas, pero en otras me muevo yo. Yo puedo Claro. hacerlas, ¿para qué hacerlas como 100% correctas? Ahora yo siempre pienso y aconsejo, siempre va a ser voluntad de Dios la familia. Así es. O sea, sería un error decirle, mira, ora al Señor para ver cuál es su voluntad. Que tú te quedes en casa y cuides a tus hijos, o que salgas a trabajar. Yo digo, no. O sea, es voluntad de Dios que siempre estés con tu familia. Entonces, ahora,
la palabra real sería si tenemos el valor para hacerlo. Claro. Porque vas a perder cosas. Y es obvio. O sea, estar con tu familia significa que no va a poder tener a lo mejor lo económico que tú piensas. Ujú. Y va a tener. Entonces, ahí empieza como el equilibrio. Y empieza a decidir en qué familia te vas a convertir. Sí. Pero es maravilloso. Yo encuentro como cuando uno deja que realmente el Señor entre en esa parte de tu vida. Sí. Porque yo creo que uno, o yo, voy a hablar por mí, uno hasta cierto punto de la vida, hasta que no existe algún punto de inflexión, uno cree, pero permite que el Señor entre en ciertas áreas de tu vida, no en todas. No en todas. Y las que son particularmente importantes, por ejemplo, para mí lo que era lo laboral, yo no permitía que el Señor entrara porque en algún momento Él podía sacarme de ahí y yo no quería. ¿Cachai? Entonces, eso, confrontarme con eso, a mí me costó muy caro. Ni siquiera te estoy hablando de lo económico, ¿cachai? Te estoy hablando de lo que a mí me pasó. Yo después tuve temas de salud mental heavy después del embarazo de la Lauri. Y no pensé que me iba a pasar. Sin embargo, ese tema me ayudó demasiado a abrirle esa puerta al Señor. Como decir, ok, yo estoy dominando, no tengo que hacerlo, tienes que hacerlo tú, ayúdame. Si tengo que dejar, porque yo sentía muy fuerte que tenía que salir de ahí, si esto tengo que dejarlo, hazlo tú. Y ¿sabéis qué? Es súper heavy porque uno ve y uno siente, y lo sentí hasta físicamente, ¿Ya? la paz que empieza a haber con esa decisión que tú nunca pensaste que ibas a tomar, ¿cachai? Sí. Como empecé a sentir mucha paz, mucha calma y felicidad. Felicidad jamás. Pero eso empecé a sentir, ¿cachai? Cuando dejáis que el Señor entre ahí. Y como trató pronóstico que todo, oye, es que las lucas, que el sueldo, un sueldo menos, hay que comprar pañales y 2 guaguas y no sé qué, y la cuestión aquí, allá. Oye, tranquilo. A todos yo les decía, si yo estoy tranquila, ustedes tienen que estar tranquilos. Claro. ¿Por qué se angustian ustedes si yo confío en Dios? Yo sé que Él va a proveer. Entonces, claro, uno se empieza a topar con esas decisiones en el camino en el que empezáis como que sí, que aquí entre, que aquí no. Y la verdad es que a mí esto me ha gustado demasiado experimentarlo porque creo que mis hijos en algún momento van a querer saber cuál fue nuestra historia. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué hicimos? ¿En quién confiamos? ¿Por qué decidimos dar ese salto? ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Qué sentimos? Y nosotros, con toda la libertad, vamos a poder contarles qué fue lo que pasó, cómo partió y cómo comenzó nuestra familia. Y espero que en realidad para ellos, no lo sé, pero espero que sea un buen ejemplo en un momento determinado. Claro, ahí, mira, entrando ya como en la recta final del tema, mira. Angie mi esposa me dice, no, si ustedes pueden hablar como 2 horas. Sí. Así que le achuntó. Pero el tema es que yo no podría condenar ni juzgar a quien toma una decisión hacia el trabajo o hacia la familia. Claro. Más bien es exponer que en cualquiera de los dos extremos va a pagar caro el no decidir lo que sientes que tienes que hacer o lo que sabes que tienes que hacer. Porque hay momentos en que tú puedes estar forzando algo que no te da. De repente hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? Sal a la cuna y yo trabajo y lo pueden llevar bien, súper bien, ¿cachai? Fue la decisión que tomaste. Claro. Y aférrate a eso. Lo que nosotros decimos, obviamente en nuestra fe, es cuando tú quieres resolver todas las cosas. Claro. Entonces tú dices, no, es que yo no puedo trabajar. O sea, perdón, yo no puedo dejar de trabajar porque va a quedar la embarrada. Y tú sientes que sí tienes que hacerlo y confiar en Dios. Y tú dices, no, porque yo no quiero soltar el control de la situación. Exacto. Ahí ya sí se vuelve algo que sí debieras como resolver.
Si alguien dice, no, yo confío en Dios y puedo trabajar y hay personas que no tienen una red de apoyo como para que los cuiden y tienen que hacerlo necesariamente, está bien. Solo que en el tema de la paternidad y la maternidad, uno piensa que tiene el control de las situaciones porque tú eres el adulto responsable. Claro. Pero en realidad el creyente sigue dependiendo en Dios que le ayude a ser un buen padre. Sí. No es que tú estés a cargo. Yo soy el adulto responsable, pero hay veces que necesito que el Señor corrija como estoy corrigiendo yo a mi hijo. Sí, obvio. Es como una línea de... Está el Señor, está el Padre y Soy está... un adulto responsable que necesita otro adulto responsable. Claro. El Dios es tu adulto responsable. Por eso es tan bonita la figura del Padre que ayuda al Padre al Hijo. De hecho, hay una frase en Superman que me gusta caleta. Hay una parte que dice, el padre se vuelve el hijo y el hijo se vuelve el padre. Que en el fondo yo sigo aprendiendo a ser papá. Siempre. Y eso genera de que yo no tengo todas las respuestas, ni tengo el control de las situaciones. Eso lo tiene Dios. Exacto. Aunque tu hijo tenga 2 años, tenga 15 años, tenga 30 años, Dios sigue teniendo el control y debe seguir teniendo el control en la situación. Eso creo que es lo más importante de la paternidad, que no se puede llevar solo. No quiere decir que no escuches consejos, porque hay personas que son sabias, pero tienes que escoger muy bien a quién escuchar. Obvio. Pero, ¿qué piensas tú que te gustaría dejar como legado a tu familia, a los que vienen? Me gustaría lo primero que conociera la fe, pero no mi fe. ¿Ya? Su fe. No que se volviera propia. Sí, pues no a mi Dios. O sea, lo que yo relato son ejemplos que quiero dar, pero no necesariamente quiere decir o que los van a tomar, que van a vivir exactamente lo mismo, ¿Ya? O que les van a servir necesariamente, sino más bien quiero que vivan y experimenten su propia fe, su propia relación con Dios. O sea, yo los voy a encaminar, quiero ser un ejemplo, pero ellos tienen que vivirlo. Sí. Yo no puedo vivirlo por ellos, ¿cachai? Entonces, yo quiero que ese sea mi máximo legado. O sea, si yo les doy, no sé, el día de mañana les doy logramos ayudarlos con una carrera, es importante, pero más que eso, ¿qué es? ¿Cachai? Si logramos darle algo material, bueno, también es importante, pero ¿qué más que eso es? Algo material. Entonces yo quisiera poder dejar ese legado y que el día de mañana, a lo mejor cuando yo no esté, ellos digan que nosotros como papás les enseñamos, los acercamos, los encaminamos y que éramos personas de fe. Claro. ¿Cachai? Eso es lo más importante. Lo demás encuentro que son cosas importantes, pero terminan siendo de alguna manera cosas que se desvanecen en algún momento. Así es. De hecho, la idea de este podcast de paternidad o maternidad es tirar algunos apuntes para generar ciertas conversaciones en sus casas. Obviamente acá no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos algunos testimonios y casos que comentamos acá. Si tú eres padre, madre y te está costando, es normal. Te va a seguir costando. Es normal, te va a seguir costando. Ahora, sí te va a seguir costando más si piensas que tú tienes que saberlo todo y no fallar. Ahí ya estás mal. Sí. Relájate un poco. Hay que soltar el control. Suelta el control. Confía en Dios. Haz caso. Busca buenos consejeros. No el que opina desde la vereda del frente sin haber pasado horas sin dormir. Trata de escuchar a los que sí vienen de vuelta, a los que sí fueron obvio, los padres, que pasaron por ahí, los que transitaron por ahí. Y sobre todo, en eso estamos de acuerdo con Goni, que en dos cosas, en que la fe es lo más preciado que podemos dejarle y que no veas esto como una inversión de retorno, porque no siempre te va a retornar lo que tú crees. No siempre van a llegar los viajes a Punta Cana de vuelta. No, pero que siempre te quede la alegría de que tú diste todo lo que podías dar. Sí. Lo mejor de ti lo pusiste a beneficio de otras personas.
Sí, el mayor acto de servicio, sin ninguna duda. Esto Sí, es servicio totalmente. 24/7. Y aunque uno se vaya de la casa, imagínate, mis papás viven lejísimos y no dejan de ser papás, no dejan de preocuparse. ¿Cuándo una mamá o un papá deja de preocuparse y de angustiarse por su hijo? No lo sé. Bueno, pero eso es para otro episodio. Ok, entonces llegamos hasta aquí con este podcast de Impertinente sobre la maternidad y la paternidad. Coméntenos si les gustó. Y si no les gustó también, Sí, po. díganos. Ahora el próximo, por favor, ya no, este tema pasó, no vamos a hablar de esto, sino que vamos a hablar de otros temas. De hecho, tenemos un invitado próximamente que nos va a hablar de economía, otro que va a hablar de periodismo. Guau. Así que vamos a tener distintos temas. Muchas gracias, Connie, te pasaste. Mucho también. ánimo en Devuélvete tu que te pasaste. maternidad. Maternando. Nos vemos entonces. Nos Déjenos vemos los el próximo comentarios. mes. Sí, el próximo mes. Oye, escriban ahí cuál fue el consejo más inútil que te han dado para ser padre. Nos vemos entonces, que estén Nos bien, vemos. cuídense. Chao. Chau.